limpiar las heridas, a cantar en tus plazas. Quieres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Señor, tú me llamaste a limpiar las heridas, a cantar en tus plazas. Quieres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Bendecido día para todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Bienvenidos a este su espacio de oración del Santo del Día. Saludo a Ivonne y Jacqueline, que nos van a acompañar en este espacio de oración y en este espacio de caminar hoy con San Isidro Labrador, con este santo. Qué maravilloso encontrarnos otra vez en esta emisora llena de fe, llena de alegría, llena de perseverancia, porque el Señor nos permite encontrarnos para este alimento espiritual diario. Recuerden, tiene que ser diario, para vivir este espacio de santidad con el Santo del Día. Sean todos bienvenidos y no olviden compartir estos espacios en su emisora Sánate Tú, la emisora de la fe. También les pedimos que en este Santo del Día encomendémonos en esta reflexión y oremos para que en verdad San Isidro Labrador se haga presente en nuestras vidas a través de su testimonio y su encontrar de vida para nuestro crecimiento personal. Bien, queridos hermanos, en este momento los invito de todo corazón a que nos abandonemos a esa gracia del cielo, al Espíritu de la verdad. Así como nos lo ha dicho el Evangelio de San Juan en estos días, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu de la verdad, para que venga ese paráclito, ese abogado, ese defensor, para que Él derrame esa unción fresca y nueva en cada uno de nosotros. Toma, Señor, en este momento a todos los hermanos que están en sintonía, a los que nos van a escuchar en algún momento, a mis hermanos de comunidad Ivoncita y también a mi hermano Nico, mi vida, Señor. Que hoy nos hagas unánimes para que haya ese estallido de gracia, de júbilo y de bendición. Ven y envía, Señor, ese aliento de vida, ese ruah, ese nefesh. Tú que eres, Señor, y dador de vida, suscita esa abundante vida en cada uno de nosotros, esa vida en el Espíritu que necesitamos para tener la alegría, el gozo, la felicidad, la paz, la bendición. Aquí estamos, Espíritu Santo de Dios. Envía esa lluvia de bendiciones, esas olas de misericordia, esas llamaradas de gracia, esas olas de amor y de ternura, que se encienda hoy en nuestros corazones esa llama de tu amor y que se renueve cada día más la faz de la tierra y que por intercesión de la Virgen María hoy hagas una manifestación de Pentecostés anticipada en nuestras vidas. Por eso te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos todo el honor, todo el poder y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. San Isidro Labrador, año 1130. San Isidro bendito, ruega por nuestros campos y nuestros agricultores. Es el patrono de los agricultores del mundo. Le pusieron ese nombre en honor de San Isidoro, un santo muy apreciado en España. Sus padres eran unos campesinos sumamente pobres que ni siquiera pudieron enviar a su hijo a la escuela. Pero en casa le enseñaron a tener temor a ofender a Dios y gran amor de caridad hacia el prójimo y un enorme aprecio por la oración y la Santa Misa y la comunión. Huérfano y solo en el mundo cuando llegó a la edad de 10 años, Isidro se empleó como peón de campo.
ayudando en la agricultura a don Juan de Vargas, un dueño de una finca cerca de Madrid. Allí pasó muchos años de su existencia labrando las tierras, cultivando y cosechando. Se casó con una sencilla campesina que también llegó a ser santa y ahora se llama Santa María de la Cabeza, no porque ese fuera su apellido, sino porque su cabeza es sacada en procesión en rogativas cuando pasan muchos meses sin llover. Isidro se levantaba muy de madrugada y nunca empezaba su día de trabajo sin haber asistido antes a la Santa Misa. Varios de sus compañeros, muy envidiosos, lo acusaban ante el patrón por ausentismo y abandono del trabajo. El señor Vargas se fue a observar el campo y notó que sí era cierto que Isidro llegaba una hora más tarde que los otros. En aquel tiempo se trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero que mientras Isidro oía misa, un personaje invisible, quizá un ángel, le guiaba sus bueyes y estos araban juiciosamente como si el propio campesino los estuviera dirigiendo. Los mahometanos se apoderaron de Madrid y de sus alrededores, y los buenos católicos tuvieron que salir huyendo. Isidro fue uno de los inmigrantes y sufrió por un buen tiempo lo que es irse a vivir donde nadie lo conoce a uno y donde es difícil conseguir empleo y confianza de las gentes. Pero sabía aquello que Dios ha prometido varias veces en la Biblia: yo nunca te abandonaré, y confió en Dios y fue ayudado por Dios. Lo que ganaba como jornalero, Isidro lo distribuía en 3 partes, una para el templo, otra para los pobres y otra para su familia, él, su esposa y su hijito, y hasta para las avecillas tenía sus apartados. En pleno invierno, cuando el suelo se cubría de nieve, Isidro esparcía granos de trigo por el camino para que las avecillas tuvieran con qué alimentarse. Un día lo invitaron a un gran almuerzo. Él se llevó a varios mendigos a que almorzaran también. El invitador le dijo disgustado que solamente le podía dar almuerzo a él y no para otros. Isidro repartió su almuerzo entre los mendigos y alcanzó para todos y sobró. Los domingos los distribuía así: un buen rato en el templo rezando, asistiendo a misa y escuchando la palabra de Dios. Otro buen rato visitando pobres y enfermos, y por la tarde saliendo a pasear por los campos con su esposa y su hijito. Pero un día, mientras ellos corrían por el campo, dejaron al niñito junto a un profundo pozo de sacar agua, y en un movimiento brusco del chiquitín, la canasta donde estaba dio vuelta y cayó dentro del hoyo. Alcanzaron a ver esto los 2 esposos y corrieron junto al pozo, pero este era muy profundo y no había cómo rescatar al hijo. Entonces se arrodillaron a rezar con toda fe a las aguas de aquel aljibe y fueron subiendo, y apareció la canasta con el niño, y a este no le había sucedido ningún mal. No se cansaron nunca de dar gracias a Dios por tan admirable prodigio. Volvió después a Madrid y se alquiló como obrero en una finca, pero los otros peones, llenos de envidia, lo acusaron ante el dueño de que trabajaba menos que los demás por dedicarse a rezar y a ir al templo. El dueño le puso entonces como tarea a cada obrero cultivar una parcela de tierra, y la de Isidro produjo el doble que las de los demás, porque nuestro Señor le recompensaba su piedad y su generosidad. En el año 1130, sintiendo que se iba a morir, hizo humilde confesión de sus pecados y, recomendando a sus familiares y amigos que tuvieron mucho amor a Dios y mucha caridad con el prójimo, murió santamente. A los 43 años de haber sido sepultado en 1163, sacaron del sepulcro su cadáver y estaba incorrupto, como si estuviera recién muerto. Las gentes consideraron esto como un milagro. Poco después, el rey Felipe III se hallaba gravísimamente enfermo y los médicos dijeron que se moriría de aquella enfermedad.
Entonces sacaron los restos de San Isidro del templo. Al rey se le fue la fiebre y al llegar junto a él los restos del santo se le fue por completo la enfermedad. A causa de esto, el rey intercedió ante el sumo pontífice para que declarara santo al humilde labrador. Y por este y otros muchos milagros, el Papa lo canonizó en el año 1622 junto con Santa Teresa, San Ignacio, San Francisco Javier y San Felipe Neri. San Isidro Labrador. Bueno, este santo del siglo XII, del siglo XII, nos está pidiendo mucho por los campos. Me acuerdo que este santo ya lo había leído el año pasado, patrono de los agricultores. Es tan maravilloso San Isidro Labrador porque es aquel patrono en el cual debemos orarle por todos los campos, por el sector agrario, agropecuario, agrícola, como quieras llamarlo. La agricultura, que es el ministerio, el cual forma parte de Colombia, de toda la parte fundamental y es la que, de los sectores productivos que más aporta a la economía de Colombia. Entonces, por eso es muy importante orar por los agricultores, todas las personas que tienen el campo. Porque sin campo no hay ciudad y es una frase que un colombiano debe reconocer muy fielmente, porque el campo nos ha dado muchas gracias, nos ha dado mucha riqueza abundante en nuestro país y es por eso que hay que agradecer esa labor tan maravillosa que hacen esas personas, nuestros campesinos, que en verdad se dedican en sol, en esos momentos para en verdad decir aquí está el Señor, colmando de bienes a estas tierras de producción, tierras en las cuales puede llenar un sustento diario para las personas que se alimentan a través de las frutas, de las verduras, hortalizas y demás personas que en verdad creemos que es tan maravilloso, es maravilloso lo que hay que empezar a orar por nuestros campos. Y es que en verdad se necesita tanto, porque el cambio climático es tan devastador, hermanos. Y por eso quería iniciar una reflexión más personal, para que le pidamos a San Isidro Labrador que nos ayude. El cambio climático ha hecho perder muchas cosechas, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Las tierras ya son menos fértiles, la lluvia ácida daña los cultivos, los nutrientes, minerales, vitaminas, demás que tienen nuestros suelos se están dañando por nuestra misma condición de dañar lo que nos ha dado alimento durante siglos, milenios. Históricamente la agricultura en la historia del hombre es tan importante. De ahí empezó la humanidad, de agricultura, de ser esos sectores sedentarios para establecer las sociedades antiguas en aquel entonces, pero muy antiguas, muy antiguas, y llegar a lo que conocemos hoy en día. Por eso es tan importante el campo, esos alimentos, esa gracia tan maravillosa de ver campos enteros de muchos cultivos. Es lo que tenemos que pedirle hoy a San Isidro Labrador para que oremos por ellos, que se han visto muy preocupados por la situación actual del mundo. Incluso la situación está dura en el campo. A veces no lo conocemos y eso es lo que te invita San Isidro Labrador, tanto a ayudar a ellos, dándoles una mano, un aporte, haciéndoles valer lo que en verdad les debería de corresponder por esos alimentos. Merecen, como diríamos, merecen un salario enorme, pero su humildad, su dedicación y su trabajo para mantener a muchas familias en el mundo entero es la labor tan maravillosa de las personas que en verdad hacen ese compromiso de verdad. Ahora sí, con un poco más, con la reflexión de San Isidro, ese gran amor de caridad hacia el prójimo y ese aprecio por la oración y la comunión. Me acuerdo tanto de este santo tan maravilloso que ayudaba mucho a dedicarse a labrar la tierra, a cultivar, a cosechar, como todos los campesinos que se dedican en esa labor, para que en esa sencillez, en esa dedicación, en esa procesión, en verdad se entregue ese trabajo
pero antes él asistía a la Sagrada Eucaristía, a la Santa Misa. Qué maravilla asistir a ese recinto y pedirle a Dios la oración por las compañías. Me acordaba tanto del ausentismo por la cual denunciaban sus compañeros ese abandono del trabajo. Pero claro, en ese campo se duplicaba la producción. En ese campo brotaban más hortalizas, más cultivos, más elementos que edifican una verdadera necesidad de trabajar para Dios. Por eso esa profesión, cualquier profesión que tengas, es muy importante dar esa profesión, ese trabajo, para instituir lo que Dios dice a través de su ley. Para Dios, no es para la humanidad, no es para un jefe, no es para algo temporal, sino trabajar permanentemente para instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, mientras Isidro, claro, veía misa, pues tenía que ausentarse en algunos momentos, pero ese campo producía y producía maravillosamente. Es la voluntad. Por eso ir a misa no es una pérdida de tiempo. Ir a misa es una ganancia. Ir a misa es dedicar ese espacio de oración para que las otras 23 horas que sobran del día, pues digamos, si la misa dura 1 hora, sea una dedicación profunda para crecer lo que en verdad quería San Isidro, para dar un tiempo de confianza, de entregarse y siempre estar con Dios. Esa es la verdadera voluntad, de entregarse al verdadero servicio y al verdadero momento de entregarse así. Que el Señor nos entregue más personas como San Isidro, dedicadas a su labor, dedicadas como jornalero para ayudar a las personas que más necesitan, no solo de los cultivos, no solo de la comida, sino, como él decía, dividir lo del jornal, la jornada, o sea, la ganancia, en 3 partes: para el templo, para la iglesia en general, más que todo en estos momentos, porque la iglesia somos todos; otros para los más necesitados, que hacen parte de nuestra iglesia y que nosotros, por cultivar algo económicamente erróneo, los segregamos. No valoramos que ellos son también personas, y también a las familias, y también a nuestras familias personales, que dependen pues del sustento que da esa labrar jornada. Estaba pensando en otro término, pero eso es lo que nos dice: esparcer la voluntad de Dios, dar esa distribución de asistir a la palabra de Dios, ayudando a los que más necesitan con lo que nosotros ganamos. Y lo ganamos gracias a la providencia santificadora de Dios, porque Dios te da las manos, te da las herramientas para trabajar y ofrecerle esa profesión hacia Él. Entonces, que se te note a ti para admirar ese prodigio tan maravilloso. Bien, queridos hermanos, acabamos de escuchar esta preciosísima pero hermosísima biografía de San Isidro Labrador. ¡Qué hermoso! ¡Qué bendición! ¡Qué testimonio tan grande de un hombre prácticamente analfabeta, pero lleno de temor de Dios, lleno de la gracia de Dios! Mire la labor de papás que hicieron ellos, a pesar de su pobreza, a pesar de no tener con qué mandar a su hijo a la escuela, sí tuvieron las obras de caridad, sí tuvieron el amor por la Eucaristía, sí tuvieron cómo educar a su hijo en lo esencial, en lo fundamental. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para verdaderamente ser felices? Necesitamos llevar una vida sacramental, llevar una vida en gracia, tener temor de Dios, amar la Eucaristía como sacramento grande, porque es fuente y culmen de nuestra vida de fe. Amar al prójimo como lo hacía también este hombre, y como muy seguramente sus papitos le enseñaron, toda esa generosidad hacia los necesitados, hacia los más pobres, a pesar de su condición, porque a veces estamos esperando a tener para poder dar. No, desde lo que tengamos debemos desprendernos de lo que diariamente podemos vivir o recibir de Dios. Eso lo podemos ir compartiendo. No necesitamos esperar a tener montones de cosas para compartir. Realmente me ha encantado esta experiencia de San Isidro, porque es un gran testimonio de ver cómo ese amor por el Señor, especialmente por la Eucaristía. Mire que no llegaba a trabajar sino 1 hora después, porque primero tenía que ir a la Santa Misa como una de sus
creencias, como una de sus experiencias de fe, y eso deberíamos de ponerlo mucho más en práctica para nosotros. Mire toda la cantidad de bendiciones que el Señor derramaba en San Isidro. Y vemos cómo cuando uno procura hacer testimonio desde siempre, el mismo Señor lo dijo: si los odian, recuerden que a mí me odiaron primero. Viene la envidia. Claro. ¿Por qué? Porque la gente no sabe y no conoce lo grandioso y lo hermoso que es la Eucaristía. Es lo más grande, es lo más sublime, es lo más hermoso que le puede uno pasar, poder ir a la Eucaristía diaria, poder fortalecerse con el cuerpo y la sangre de Cristo, porque va uno muriendo a uno mismo y va dejando que Cristo sea el que se anide en el corazón de uno. Y por eso vemos cómo la misericordia de Dios sacaba la cara por su hijito. A pesar de las denuncias de sus compañeros de trabajo, siempre había una persona que venía y hacía este trabajo. ¡Qué bendición! Eso es lo hermoso, porque la confianza de nuestro hermanito, este santo maravilloso, San Isidro, pues estuvo totalmente en Dios. Así nos lo recordaba la biografía, ¿no? Que él sabía de quién se estaba fiando, en quién se estaba abandonando, y sabía que el Señor no lo iba a desamparar nunca. Como diría el profeta Isaías: ¿puede acaso una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Aunque eso sucediera, yo no te olvidaré. Nunca nos olvida el Señor, y eso hay que tenerlo muy claro. Fijémonos cómo en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis, de lo que vivimos a nivel económico, a nivel familia, nuestro abandono está en el Señor, y el Señor no nos dejará defraudados. Al contrario, siempre nos proveerá todo lo necesario para vivir. No necesitamos montones, es lo necesario. El mismo San Pablo lo va a decir allí en una de sus cartas: con tal de que tengan con qué comer y con qué vestirse, estén por bien servidos. Entonces, qué lindo y qué hermoso. Vemos también la experiencia de su orfandad. A los 10 años quedó huérfano. Entonces, hoy por hoy, a los niños se les provee absolutamente todo en las casas. Y mire, este niño le tocó ir a rebuscarse, a trabajar, a meter la ficha y a esforzarse. Y es lo que también nosotros también tenemos que enseñarle a los jóvenes de hoy. No es darles todo, sino enseñarles cómo es que se consigue el pan de cada día, cómo es que hay que hacer esfuerzos para poder tener el sustento diario, que a papá y a mamá le cuesta, hay que madrugar, hay que tener disciplina, que hay que cumplir unos horarios, pero también la enseñanza linda de San Isidro, de los papás, de enseñar la fe. No se puede descuidar eso, que es lo más importante. Mire que con eso llegó él a ser santo. Y hoy, los que queremos ser santos y trabajamos por ese camino de santidad, pues estamos viendo que es desde ese amor por la Eucaristía, desde ese amor por la vida sacramental, la confesión, porque veíamos que al final él también, cuando ya sintió que se iba a morir, pues buscó la confesión y buscó arrepentimiento y buscó su conversión. No narra un poco allí en detalle, pero para quienes de pronto vamos en un caminar espiritual, es muy lindo cuando uno puede tener la experiencia de confesarse una vez al mes o con mucha más frecuencia de lo que de pronto en un momento determinado lo hacía. Recordemos pues que la Madre Iglesia nos dice que mínimo una vez al año, pero si yo cometo pecado, pues debo hacerlo lo más pronto posible. Sabemos que hay limitaciones por la pandemia, pero no quiere decir que en algún momento determinado podamos hacer esa buena confesión y sacar todo aquello que hemos experimentado en estos momentos de pandemia, cuando hemos perdido la paciencia, cuando nos hemos llenado de orgullo, cuando hemos sido soberbios, cuando hemos gritado a alguien, cuando hemos insultado, cuando hemos perdido la calma y la tranquilidad y nos ha llegado la cólera. Todo eso es importante, cuando hemos deseado a la mujer del prójimo, cuando hemos de pronto salido a emborracharnos o a comer de gula o a estar de pereza. Todo eso es parte de la experiencia del pecado, pero qué lindo, porque es importante que nosotros nos reconciliemos con Dios. Y vemos también algo muy lindo: él construyó su hogar y consiguió una esposa maravillosa que también fue santa, Santa María de la Cabeza. Qué bonito, quedó un matrimonio santo. Y mire su hijito, y cómo el Señor lo acompañaba y lo protegía. Y después de que había sido por allá migrante, le tocó huir de Madrid porque llegaron los enemigos, y entonces le tocó huir, pero bueno, un día vuelve y entonces vuelve a trabajar también en su tarea como agricultor. Y se vuelve a presentar lo mismo, de que una hora después llega a trabajar, pero mire que el patrón fue también muy inteligente. Dijo: vamos a ver cuál es el cultivo de este hombre, cuál es el cultivo de los otros, a ver. Y el cultivo de este hombre produjo el doble. ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo dice: busca primero el reino de su justicia y todo lo demás llegará por añadidura. Claro,
esa añadidura fue una bendición. Por los frutos los conoceréis. Y ese fruto es dado no por el mismo Isidro, sino por su amor a Jesús sacramentado. Y ese amor a Jesús sacramentado se vio reflejado en las bendiciones que él mismo le enviaba a su servidor, por amarlo tanto, por estar siempre pensando primero en él, que es lo que nos pide el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ver esa experiencia de que lo invitan a almorzar y llega con mendigos y le dicen: no, es que aquí no hay sino para usted. Ok, perfecto. Y alcanzó para todos el almuercito de él, lo multiplicó el Señor. Vemos toda la bendición tan grande que Dios derramó en este hombre y ven cómo todo lo multiplicaba el Señor. ¿Por qué? Por su fidelidad. Esa fidelidad de San Isidro es extraordinaria y es lo que necesitamos hoy. Muchas veces decimos: no, la iglesia tiene que modernizarse, que actualizarse, que renovarse. Lo que necesita la iglesia es ser fiel. ¿A qué? A los mandatos que el Señor nos dejó. Ser fiel a las enseñanzas de Cristo, ser fiel a la Biblia, ser fiel al magisterio de la iglesia, ser fiel a las autoridades eclesiásticas, ser fiel. ¿Y cómo nos cuesta ser fieles, no? Por eso también la fidelidad de San Isidro es extraordinaria. Y por esa fidelidad, mire todos los milagros que el Señor hacía. La caridad con los enfermos, con los necesitados, con los más pobres. Mire cómo administraba su dinero. Había para los pobres, había para los enfermos, había para los necesitados, pero también había para su hogar. Incluso pensaba en los animalitos, en las aves, que les regaba ahí las semillitas de trigo en el invierno. O sea, esa generosidad es extraordinaria y eso me admira en un hombre como San Isidro Labrador, pues nos deja enseñanzas extraordinarias y nos está invitando a hacer lo mismo para lograr también nuestra santidad. Que Dios nos ayude a lograr, como San Isidro, esa meta de la santidad. Qué testimonio tan precioso el de San Isidro bendito, el que ruega por nuestros campos y por nuestros agricultores. Hay algo muy lindo que me gustaría resaltar en este testimonio de vida de San Isidro Labrador. Y primero es el testimonio de sus papitos para que su hijo fuese santo. ¿Y por qué digo eso? Él muere, la lectura no dice hacia qué edad, pero por lo que se va narrando pienso que es muy joven. Y él queda huérfano a los 10 añitos. Uno pensaría que en 10 años de testimonio, o sea, al estar tan pequeñito, todas las travesías y las vicisitudes que tuvo que pasar, como lo dice, fue un inmigrante, tuvo que contratarse desde los 10 añitos ante un señor para que le pudiera dar trabajo y poder sobrevivir. Uno dice: qué vida tan dura, ¿verdad? ¿Y por qué testimonio de los padres? Esos 10 años de vida que tuvo la fortuna de tener a sus papitos, ellos le enseñaron así tan fervientemente el amor por la Eucaristía, el amor por la comunión y el temor de ofender a Dios. Así inicia esta lectura. ¡Qué hermosura! A tal punto de que el niño, siendo un niño a los 10 años, él no dejó de ir un solo día a la Eucaristía si estuviera trabajando. El primero era su Eucaristía y después iba a trabajar. Y como siempre, el inmundo atacando a través de la envidia. Las demás personas decían que él trabajaba menos, pero cuando los jefes se daban cuenta que efectivamente él podía llegar un poquito tarde, pero la producción era maravillosa, y es porque el Señor lo respaldaba. Y así es de maravilloso esto: el Señor respalda a sus hijitos. Él es fiel con sus hijos, verdaderamente fiel es el Señor, a tal punto que le da una esposa maravillosa, una esposa que va por la misma línea que él, orante, ¿sí? Y un hijito precioso. Me alcanzo a imaginar su hijito. Pero qué lindo que él sigue en medio de tantas cosas. Después de tener que irse desalojado, se va para otro sitio donde nadie lo conoce y empieza una nueva vida.
sigue de la mano de Dios, con mucha fe, a tal punto que el domingo, que habitualmente uno dice sí, es un domingo, este día de la familia, primero la Eucaristía, después iba y servía, ¿sí?, a los más necesitados y se dedicaba a su familia igualmente en la tarde. Qué testimonio tan precioso, testimonio del Señor de la casa, porque también el Señor de la casa es quien lleva las riendas espirituales de su hogar. Testimonio para ese hijito también, para esa esposa. Qué bella la vida de San Isidro, porque en medio de tantas cosas que pudieron haber pasado, no me alcanzo a imaginar su corazón tan bondadoso, tan precioso, cuando lo invitan a él a un almuerzo y él va con los mendigos y le da su almuercito a los mendigos a tal punto que se sacian y sobra. Así son las obras de Dios. A veces nuestra mezquindad no nos deja ver más allá y pensamos que solamente es mío o es para los que yo quiera, y resulta que el Señor es quien se encarga. Cuando todo lo damos por amor a Dios, todo lo damos, Él se encarga de multiplicar. Entonces, miren qué hermoso de verdad es la vida de San Isidro, porque nos muestra que aún así tengamos un trabajo, nosotros podemos ir a la Eucaristía. Así de pronto tengamos cosas que hacer, no dejemos de leer la palabra, no dejemos de ser testimonio, no dejemos de ir a la confesión, transmitirle a nuestros hijos, a nuestros familiares, de dónde nos sacó el Señor. Aquí no muestra que a través de un testimonio, a través de una situación difícil, Él se convirtió. No, Él nació desde pequeñito, santo, en un hogar santo, porque así lo criaron. Fue precioso. Muchos hemos tenido que pasar situaciones difíciles para voltear los ojos hacia el Señor, pero a través de ese testimonio muchos también pueden volver los ojos hacia Dios, hermanitos. Qué testimonio tan precioso el de San Isidro. Y algo muy lindo cuando yo leía y también comentándolo con una hermanita, San Isidro Labrador, yo siempre me acuerdo de una cancioncita cuando estaba pequeña que me cantaba mi mamá y mi abuelita, y decía: San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol. Qué bonito. Miren que la vida de él fue una vida austera, como campesino, de campo preciosa, sin contaminación de tanto mundo y de la capital y de tantas cosas, porque en la medida a veces cuando queremos conocer más y más cosas, como nos contaminamos. Qué preciosa la vida de San Isidro, y que sea el Señor, la verdad, en estos momentos tocando nuestros corazones. Si estamos en el trabajo, de pronto ahora con el tema de pandemia podemos escuchar la Eucaristía, hay muchos medios, ahora en YouTube hay muchos sacerdotes que la graban, hay otros a través de Facebook que la pueden proyectar en vivo. A través de diferentes canales católicos podemos hacerlos, hermanitos. La lectura de la palabra y el amor a la comunión. Obviamente estar confesaditos para poder recibir el cuerpo de Cristo en gracia, pero no es en vano. Miren que de pronto no habla la lectura de cosas extraordinarias, como de pronto algunos otros santos han podido hacer, mostrando ciertos testimonios o milagros latentes en vida, pero cuando después de 43 años vienen y se dan cuenta que su cuerpo está incorrupto, efectivamente un santico, y el Señor, bendito sea el Señor que le dan la posibilidad de ser un santico, y que nosotros podamos pedirle a Él que literalmente ruegue por nosotros, para que seamos más humildes, para que seamos más bondadosos y para que no perdamos ese amor por la Eucaristía. Padre eterno, Padre amado, te ofrecemos por todas las personas que necesitan oración, por todas aquellas personas que se dedican a ese cultivar, a ese entregarse y a esa necesidad maravillosa de servir y de encomendarse al Señor para trabajar para el Señor. No para trabajar para unos pocos, sino trabajar para el bien de la humanidad, para el bien de aquellas personas que a través del campo, a través de tu divina misericordia, a través de tu infinita bondad, se congracian en dedicarte
todo ese momento de oración, ese momento de entrega y esa maravillosa intención de entregarse fielmente para cultivar y dar alimento a muchas personas, a millones de personas en diferentes partes del mundo. Te pedimos humildemente que esas personas que se sienten desamparadas en estos momentos tan difíciles de la humanidad se encomienden a la necesidad de Dios y a la necesidad de entrega, de caminar y sentir un poco más que el Señor está presente en las vidas de cada de esas personas y que tú no los vas a desamparar en ningún momento si en verdad se entregan fielmente a ti y ofrecen esa profesión de labrar la tierra, de ser jornaleros del Señor. En verdad les vas a colmar de bendiciones. Por eso te decimos en esta oración que tu Hijo le enseñó a sus discípulos diciéndote: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a todos aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre Santísima, te damos gracias porque siempre nos has enseñado ese camino de humildad, de obediencia y de fidelidad. Así como San Isidro, también que te amaba tanto a ti, Virgencita, nos enseña hoy ese camino de servicio, de generosidad, de preocupación por el necesitado. Así como tú te serviste a tu prima Isabel, igualmente este hombre que pensaba en los mendigos, en los pobres, en los más necesitados, a pesar de su condición de pobreza, nos enseña hoy que aún teniendo muy poco, podemos dar y tenemos mucho para dar. No solamente cosas materiales, podemos dar también la enseñanza, el amor, la escucha, el servicio. Pero cuando tenemos la oportunidad como San Isidro, pues es importante también compartir y ayudar a la iglesia, a los necesitados. Qué linda enseñanza. Por eso, María Santísima, en este momento, tú que siempre estás en nuestro camino y siempre nos enseñas esa humildad, esa sencillez, esa obediencia, permítenos imitar la vida de San Isidro Labrador también, en esa fidelidad a su hogar, a su esposa, pero especialmente en ese amor por la Santa Eucaristía. Así como tú nos has enseñado también, mamacita linda, tú que fuiste el primer sagrario, para que también nosotros seamos sagrarios vivos de nuestro Señor y podamos dar testimonio y ser la sal y la luz del mundo, ser ese fermento para poder construir una sociedad totalmente diferente, una sociedad donde todos nos ayudemos a todos y podamos verdaderamente ocuparnos de lo mínimo en la necesidad de cada uno. Por eso, Madre Santísima, a ti queremos saludarte como te saludó el Arcángel San Gabriel y decirte: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Isidro Labrador, ruega por nosotros. San Isidro Labrador, ruega por nosotros. San Isidro Labrador, ruega por nosotros. Bueno, hermanitos, que la vida de San Isidro realmente nos haya tocado. Llegamos al cierre de nuestro espacio del santo del día. No hay un santo que no deje una huella sobre nosotros, y hay ahora, pues cada día hay un santico, pero hay tantos que de pronto no conocemos, hay tantos que no han sido beatificados ni que tampoco han sido canonizados, y muchas personas que nosotros conocemos a veces decimos él es un santo porque literalmente se ve en su carita, en su forma de ser, en su forma de actuar, la santidad. Entonces pidámosle al Señor que cada vez más podamos seguir su camino para llegar a ser santos, y que el testimonio de tantos santicos y especialmente el de San Isidro Labrador pueda ser vida en nuestra vida para ese encuentro maravilloso con el Señor.